Tengo 94 años, y la mayor parte de esos años la pasé solo por elección propia. Pensaba que era fuerza, pensaba que era independencia, pensaba que era la marca de un hombre que no necesitaba de nadie para mantenerse en pie. Ahora sé que era solo miedo disfrazado de virtud, miedo a ser rechazado, miedo a ser vulnerable, miedo a necesitar a alguien y descubrir que ese alguien no estaría allí. Estoy sentado aquí, en esta sala que conozco hace décadas, y el silencio ya no es cómodo. Pesas. Cada objeto a mi alrededor carga la marca de alguien que ya no está. El sillón donde mi esposa se sentaba a leer por la noche. El cenicero de vidrio que mi hermano usaba cuando venía a visitarme los domingos. La estantería con libros que mis hijos hojearon cuando eran pequeños, haciendo preguntas que yo respondía sin prestar atención. El reloj de pared que mi padre me dio cuando me casé, que aún funciona, que aún marca las horas de una vida que ya pasó casi entera. Todo sigue aquí. Solo las personas se fueron, y yo me quedé. No porque hice algo bien, no porque mereciera más tiempo. Me quedé porque el cuerpo insistió en continuar, incluso cuando yo ya no tenía a quién volver al final del día. Incluso cuando despertar por la mañana dejó de tener cualquier propósito más allá de esperar a que la noche llegara de nuevo. Cuando era joven, en mis 20 y pocos años, creía en una cosa que hoy veo como una mentira peligrosa. Creía que necesitar de los otros era debilidad, que un hombre de verdad resolvía sus cosas solo, que pedir ayuda era admitir incompetencia, que mostrar demasiado afecto era exponerse al ridículo, que decir te amo era cosa de mujeres, no de gente sentimental, de quien no tenía pulso firme. No sé de dónde vino eso. Tal vez de mi padre, que era un hombre callado, trabajador, que nunca dijo que me amaba, que nunca me abrazó después de que cumplí los 10 años, que creía que proveer era suficiente, que poner comida en la mesa y un techo sobre la cabeza era todo lo que un padre necesitaba hacer. Tal vez de la época, que exigía de los hombres una dureza que hoy percibo como mera cobardía emocional. Tal vez de mí mismo, que encontré en la soledad una forma de protegerme de decepciones, de no depender de nadie, de nunca estar en la posición de quien espera algo que puede no venir. El hecho es que construí mi vida entera en torno a esa idea, y funcionó. Por décadas, funcionó. Yo tenía el control. Yo no sufría con ausencias porque no creaba expectativas. Yo no me decepcionaba porque no esperaba nada de nadie. O al menos parecía funcionar. Me casé a los 28 años con una mujer llamada Elena. Ella era maestra de primaria, tenía una risa fácil y una paciencia que yo no merecía. Era bonita de una manera simple, sin exageraciones. Tenía ojos castaños que parecían estar siempre prestando atención a todo. Nos conocimos en una fiesta de San Juan, en la casa de un primo mío. Ella estaba cerca de la fogata, conversando con otras jóvenes, y cuando nuestros ojos se cruzaron, ella sonrió. Una sonrisa abierta, sin malicia, sin juegos. En aquella época, eso me pareció una invitación. Hoy sé que era solo su naturaleza. Ella le sonreía a todo el mundo de esa manera. En los primeros años de matrimonio, ella intentaba acercarse. Preguntaba cómo había sido mi día en el trabajo. Quería saber qué estaba pensando cuando me quedaba callado. Sugería que fuéramos a visitar amigos, que saliéramos más, que invitáramos a los vecinos a cenar, que viajáramos en las vacaciones para conocer lugares nuevos. Yo siempre tenía una excusa. Estoy cansado. Mañana tengo que despertarme temprano. No me agrada ese fulano. ¿Para qué gastar dinero en viajes? Prefiero quedarme en casa. Con el tiempo, ella dejó de preguntar, dejó de sugerir, dejó de intentar. No fue una pelea. No hubo un momento de ruptura. No hubo gritos, ni lágrimas, ni ultimátums. Ella simplemente entendió que yo no quería compañía, que yo no quería intimidad, que yo prefería la distancia, y se adaptó. Hizo sus amistades aparte, iba a las fiestas de la escuela sola, visitaba a su familia sin mí, aprendió a vivir a mi lado sin realmente vivir conmigo, y yo, en mi ignorancia, creía que teníamos un buen matrimonio, creía que estábamos bien porque no peleábamos, porque la casa estaba en orden.
porque cada uno cumplía su papel. No percibía que el silencio entre nosotros no era paz, era distancia. No percibía que ella se había rendido de alcanzarme, que yo había cerrado todas las puertas y ella, cansada de golpear, se había ido, aún viviendo en la misma casa. Tuvimos 2 hijos, Ricardo y Marta. Él nació cuando yo tenía 31 años. Ella vino 3 años después. Yo los amaba. Los amo aún, donde quiera que estén ahora. Pero el amor, descubrí demasiado tarde, no es solo un sentimiento que se carga dentro del pecho, es una práctica, es presencia, es tiempo dado sin esperar nada a cambio, es estar allí, de verdad, no solo de cuerpo, y tiempo era exactamente lo que yo no daba. Trabajaba mucho, salía temprano, volvía tarde, en los fines de semana quería descansar, quería silencio, quería quedarme en mi sillón leyendo el periódico o viendo la televisión. Cuando los niños venían a mostrarme un dibujo, yo miraba por encima del periódico y decía, muy bonito, sin verlo realmente, sin mirar realmente los trazos torcidos, los colores elegidos, el orgullo en sus ojos esperando mi aprobación. Cuando querían jugar, yo decía, ahora no, papá está cansado. Cuando hacían preguntas sobre la vida, sobre el mundo, sobre cualquier cosa, yo respondía con frases cortas que terminaban la conversación. Es así mismo. Lo entenderás cuando crezcas. Ve a preguntarle a tu madre. Recuerdo una vez, Ricardo debía tener unos 7 u 8 años, que me pidió jugar a la pelota con él en el patio. Era un domingo por la tarde, había sol, y él estaba allí en la puerta del cuarto con la pelota debajo del brazo, esperando. Yo dije que estaba cansado, que otro día jugábamos. Él no insistió, solo bajó la cabeza y se fue. El otro día nunca llegó. No era maldad. Yo realmente creía que estaba haciendo mi parte. Traía dinero a casa. Pagaba las cuentas. Garantizaba que no faltara comida, ropa, escuela. Creía que eso era ser padre. Creía que eso era suficiente. Pero faltaba algo. Faltaba yo. Faltaba mi presencia real. Faltaban las conversaciones que nunca tuvimos. Faltaban los partidos de pelota que nunca jugué. Faltaban los abrazos que nunca di. Elena enfermó cuando yo tenía 62 años. Cáncer de páncreas. Cuando el médico nos dio el diagnóstico, en un consultorio blanco y frío, ella no lloró. Se quedó en silencio por un momento. Después tomó mi mano. Fue una de las pocas veces que nos tocamos de esa manera, con intención, con necesidad. Sentí su mano temblar levemente, pero ella no dijo nada. Solo la sostuvo. 7 meses fue lo que tuvimos. 7 meses entre el diagnóstico y el final. Al principio, ella aún conseguía levantarse, hacer algunas cosas. Después fue empeorando. Se puso débil. Perdió peso. Perdió el cabello. Perdió aquel brillo en los ojos que yo solo noté cuando ya no estaba más allí. Pasé a quedarme más en casa, cuidándola. Pero incluso en aquellos meses finales, yo no sabía cómo acercarme. No sabía qué decir. Me quedaba sentado cerca de la cama, en silencio, deseando tener las palabras correctas y nunca encontrando ninguna. En el hospital, en los últimos días, ella me dijo una cosa que cargo conmigo desde entonces. Su voz estaba débil, casi un susurro, y yo tuve que inclinarme para escuchar. Ella dijo, «Te amé la vida entera, pero nunca supe si tú me amabas a mí. Nunca me dejaste entrar». Yo quise responder, quise decir que sí, que la amaba, que siempre la amé, que era solo difícil para mí decirlo, que yo creía que ella lo sabía, que yo lo mostraba de otras formas. Pero las palabras no salieron, se trabaron en la garganta como siempre se trababan. Y ella me miró, con aquellos ojos castaños que yo conocía hace más de 30 años, y vi que ella entendió que yo no iba a lograr decirlo, que incluso allí, en ese momento, yo no podía. Ella cerró los ojos, durmió, y algunos días después no despertó más. Esa fue la primera vez que entendí el peso real de la soledad, no la soledad de estar solo en una habitación, la soledad de percibir que estabas solo incluso cuando tenías a alguien al lado, la soledad de haber pasado décadas al lado de una persona
y nunca haberte dejado conocer realmente. Después de que Elena se fue, creí que mis hijos se acercarían, que la pérdida de su madre nos uniría de alguna forma, que el dolor compartido abriría un camino entre nosotros. Pero sucedió lo contrario. Ricardo se mudó a otro estado pocos meses después del entierro. Consiguió un mejor empleo, dijo él. Se casó, tuvo hijos, llamaba en mi cumpleaños y en Navidad. A veces ni eso. Las conversaciones eran cortas, llenas de silencios. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Necesita algo? No. Entonces está bien. Hablamos luego. Marta se quedó más cerca geográficamente, pero la distancia entre nosotros era la misma. Ella venía a visitarme una vez al mes, siempre al mismo horario, siempre se quedaba cerca de una hora. Se sentaba en la sala, preguntaba si yo necesitaba algo, miraba alrededor verificando si la casa estaba en orden y se iba. Las conversaciones eran educadas, superficiales, llenas de pausas incómodas que ninguno de los dos sabía llenar. Yo quería culparlos. Quería pensar que eran ingratos, que me habían abandonado, que no reconocían todo lo que yo había hecho por ellos, pero en el fondo yo sabía la verdad. Ellos me estaban tratando exactamente como yo los traté la vida entera, con educación, con distancia, con lo mínimo necesario, con presencia física ocasional y ausencia emocional constante. Yo les había enseñado eso, sin palabras, sin intención, pero se lo había enseñado. Cada vez que rechacé un partido de pelota, cada vez que respondí una pregunta con prisa, cada vez que elegí el periódico en vez de la conversación, yo les estaba mostrando lo que era normal, lo que era aceptable, cómo un padre y un hijo debían relacionarse, y ellos aprendieron bien. Los años fueron pasando, 70, 75, 80. Los pocos amigos que yo tenía fueron muriendo, uno a uno. Primero Antonio, que trabajaba conmigo, y a veces íbamos a tomar una cerveza. Después el señor Jorge, el vecino que vivía enfrente, y saludaba cuando me veía en el portón. Después otros, cuyos nombres ya ni recuerdo bien. Los vecinos que yo conocía se mudaron o también murieron. Las casas alrededor fueron cambiando de dueños, gente joven que yo no conocía y no tenía interés en conocer. El mundo se fue volviendo más pequeño, más silencioso, más vacío. Yo pasaba días enteros sin hablar con nadie. Despertaba, tomaba café, leía el periódico por hábito incluso sin absorber las noticias, veía televisión sin prestar atención, almorzaba cualquier cosa, dormitaba en el sillón, cenaba poco, dormía. Y repetía, y repetía. Los días todos iguales, sin nada que los diferenciara, sin nada que esperar. Hubo un día, yo debía tener unos 83 años, en que percibí que no había hablado una sola palabra en voz alta en casi una semana. Mi propia voz me asustó cuando finalmente la usé para quejarme de un dolor en la espalda. Sonó extraña, ronca, como la voz de un desconocido. Fue en ese día que comencé a entender que la soledad no era solo ausencia de personas, era ausencia de sentido. Era despertar por la mañana y no tener un motivo real para levantarse. Era mirar el teléfono y no tener a nadie a quien llamar. Era percibir que si yo muriera esa noche, tal vez pasarían días para que alguien lo descubriera. Que el cuerpo se quedaría allí, en la cama o en el sillón, hasta que el olor alertara a los vecinos o la cuenta de la luz dejara de ser pagada. No es miedo a morir. Con 94 años, haces las paces con la muerte. Ella está allí esperando, y está bien. Lo que duele es percibir que tu ausencia no va a dejar un vacío en nadie, que el mundo va a continuar exactamente como está, que pasaste por aquí sin dejar marca. Marta murió hace 3 años. Ataque cardíaco, fulminante. Ella tenía 61 años. Estaba en casa, sola, como yo suelo estar. La encontraron al día siguiente. Ningún padre debería enterrar a un hijo. Es una inversión del orden natural de las cosas. Está mal de una forma que no tiene arreglo, que no tiene explicación. Pero yo la enterré. Me quedé al lado del ataúd, recibiendo los cumplidos de personas que yo no conocía, escuchando cosas como «ella era una buena persona» y «se le extrañará». Y lo peor
No fue el dolor de la pérdida. Lo peor fue percibir que yo apenas la conocía, que a la hora de hablar sobre ella en el velorio, yo no sabía qué decir, no sabía cuál era su comida favorita, no sabía la película que más le gustaba, no sabía el nombre de sus amigas, no sabía si era feliz en el trabajo, no sabía si tenía sueños, arrepentimientos, miedos, no sabía nada más allá de lo básico, el nombre, la edad, la profesión, cosas que cualquier extraño podría saber leyendo un obituario. Mi propia hija, 61 años de vida, y yo no sabía quién era ella de verdad. Ricardo vino al entierro. Nos quedamos lado a lado durante la ceremonia, en silencio. No nos abrazamos, no lloramos juntos. Él estaba más viejo, con cabellos blancos, y por un momento me vi mirando a un extraño, mi propio hijo, un extraño. Él volvió a su casa al día siguiente. Nos despedimos con un apretón de manos. No nos hemos hablado desde entonces. Ya han pasado 3 años. Creo que él me culpa, por lo que fui, por lo que no fui, por el tipo de padre que tuve y por el tipo de padre que fui. Tal vez tenga razón. Ahora estoy aquí. 94 años. El cuerpo aún funciona, más o menos. Me levanto de la cama con dificultad. Camino despacio. Necesito gafas para leer y un aparato para oír. Pero la cabeza aún está clara, la mayor parte del tiempo. A veces olvido una palabra u otra. A veces pierdo el hilo de un pensamiento. Pero aún sé quién soy. Aún recuerdo lo que hice, lo que dejé de hacer. El corazón está cansado, no el órgano. Ese, por increíble que parezca, aún late firme. El otro corazón, aquel que siente, ese está exhausto. Pasé la vida entera evitando la intimidad, evitando la vulnerabilidad, evitando el riesgo de ser lastimado, de ser rechazado, de ser visto de verdad y considerado insuficiente. Y lo logré. Nadie me lastimó. Nadie se acercó lo suficiente para eso. Construí muros tan altos a mi alrededor que nada los atravesaba, ni el mal, ni el bien. Pero el precio fue demasiado alto, demasiado alto. El precio fue una esposa que murió sin saber si era amada, hijos que crecieron sin un padre presente y se convirtieron en adultos distantes, nietos que no me conocen, que saben de mi existencia, pero no saben quién soy, amigos que nunca hice porque nunca me permití la vulnerabilidad de la amistad verdadera. Una vida entera de puertas cerradas que ahora no sé cómo abrir, e incluso si supiera, ya no hay nadie del otro lado. Si estás escuchando esto, tal vez seas más joven que yo, tal vez tengas 30, 40, 50 años, tal vez tengas tiempo todavía, tiempo que yo ya no tengo, tiempo que desperdicié creyendo que tendría para siempre. No voy a decirte qué hacer, no tengo ese derecho, no soy nadie para dar consejos, soy solo un hombre viejo que se equivocó la vida entera y solo se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde. Pero puedo decirte lo que aprendí, lo que vi, lo que ahora sé que es verdad. La soledad que tú eliges no es la misma que la soledad que te es impuesta. Cuando eres joven, quedarte solo puede parecer libertad. Parece que tú tienes el control. Tú decides cuándo quieres compañía y cuándo no. Te sientes fuerte por no necesitar a nadie. Pero con el tiempo, las personas dejan de ofrecer, dejan de insistir, dejan de llamar, de invitar, de aparecer. Y cuando finalmente percibes que quieres compañía, que necesitas a alguien, ya no hay nadie a quien llamar. El teléfono no suena, la puerta no suena, y percibes que la libertad que sentías era solo el inicio de una prisión que tú mismo construiste. Cada vez que rechazas una invitación, cada vez que evitas una conversación difícil, cada vez que eliges la comodidad del aislamiento en vez de la incomodidad de la conexión, estás construyendo una pared, ladrillo por ladrillo, tan despacio que ni siquiera lo notas, y un día despiertas y la pared es demasiado alta para escalarla, y tú estás del lado equivocado, solo. Las personas no son eternas. Eso parece obvio, pero no lo es. Cuando somos jóvenes, tratamos el tiempo como si fuera infinito.
Creemos que siempre habrá un mañana para decir lo que no dijimos hoy. Siempre habrá otra oportunidad para visitar a quien no visitamos. Siempre habrá tiempo para aquella conversación que vamos a tener un día de estos. Siempre habrá tiempo para pedir disculpas, para agradecer, para abrazar, para decir te amo. No lo hay. El tiempo se acaba. A veces despacio, a veces de repente. Y cuando se acaba, no hay vuelta atrás. No hay segunda oportunidad. No hay un si yo hubiera sabido. No hay un yo debía ver. Elena se fue. Marta se fue. Mis padres, mi hermano, todos se fueron. Todos los amigos que dejé de hacer. Todas las conversaciones que evité. Todos los abrazos que no di. Todas las palabras que me tragué. Todo eso está perdido para siempre. No existe arrepentimiento que lo traiga de vuelta. No existe lágrima que lo arregle. No existe tiempo recuperado. Yo solía pensar que ser fuerte era no necesitar de nadie, era bastarse a sí mismo, era no depender. Ahora sé que es lo contrario. Ser fuerte es admitir que necesitas. Es pedir ayuda cuando estás perdido. Es decir, te amo, incluso con miedo de no escucharlo de vuelta. Es permitirte ser visto, con todas las fallas y debilidades y vergüenzas. Es arriesgar el rechazo a cambio de la oportunidad de una conexión verdadera. Eso exige una valentía que yo nunca tuve. Una valentía que evité la vida entera creyendo que era debilidad. Y ahora es demasiado tarde para desarrollarla. Demasiado tarde para practicarla. Demasiado tarde para intentarlo. No voy a terminar diciendo que aún hay esperanza. No para mí. No sé si la hay. Lo que me queda son los días, uno después del otro, hasta que se acaben. Mañanas silenciosas, tardes lentas, noches largas, y el peso de saber que podría haber sido diferente. Pero tal vez, solo tal vez, contar esto sirva para algo. Tal vez alguien escuche y lo haga diferente. Tal vez alguien llame al padre con quien no habla hace meses. Tal vez alguien le diga a su hijo lo que siente antes de que sea tarde. Tal vez alguien abra una puerta que estaba manteniendo cerrada. Tal vez alguien se permita necesitar de otro alguien. Yo no lo sé. No tengo cómo saberlo. Lo que sé es esto. La soledad es paciente. Ella no exige nada, no reclama, no presiona, no grita. Ella solo espera, quieta. Y cuando finalmente percibes que ella es la única compañía que te queda, ya es demasiado tarde para elegir otra cosa. Ya es demasiado tarde para volver. Tengo 94 años, y si yo pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Cada elección, cada momento, cada puerta que cerré, la abriría. Cada palabra que me tragué, la diría. Cada abrazo que negué, lo daría. Pero no puedo. Entonces estoy aquí contándote esto a ti, no como consejo, no como lección, no como sabiduría de viejo, solo como la verdad de un hombre que finalmente entendió lo que importa, y lo entendió demasiado tarde,